¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Aula 4.0. Saludos, estamos transmitiendo en vivo y los saludos de la Ciudad de México, hoy jueves 7 de septiembre. Para quien no me conocen, soy Miguel Galicia, director general de Travel Shop. Bienvenidos a la primera edición de Aula 4.0. Parecería que muchas empresas en distintos sectores, incluyendo el turismo, han sufrido al enfrentarse a la era digital, la llamada cuarta revolución industrial. Lo que hay que asimilar es que no son los nuevos retos los que acaban con las empresas. Netflix no mató a Blockbuster, fue la atención al cliente. Uber no mató o no está matando a los taxistas, es el mal servicio. Amazon no mató a otros minoristas. El no enfocarse a las necesidades del cliente es lo que lo hace. La tecnología por sí misma no es el enemigo a vencer. No centrarse en el cliente es la mayor amenaza que cualquier negocio, incluyendo las agencias de viajes, tenemos. Los viajeros hoy en día no necesariamente se toman el tiempo de ir a una agencia de viajes para comprar un paquete, simplemente agarran su celular para agendar, consultar y reservar sus próximas vacaciones. Las necesidades de los consumidores han evolucionado y no queremos quedarnos atrás. Tenemos que analizarlas, entenderlas y actualizarnos. Travel Shop, de la mano con ustedes, se sube a esta era digital. Es por ello que hemos creado este programa de Aula 4.0, en el que vamos a hablar de temas de actualidad que van a ayudarles a entender mejor a sus clientes. Involucrarse más con ellos y responder a las necesidades al estar nosotros en día en temas como el marketing digital. En este espacio aprenderemos sobre herramientas digitales, desde cómo hacer una página web, crear una campaña de mailing o desarrollar una campaña en redes sociales, por ejemplo. Tendremos especialistas que vendrán a platicarnos y enseñarnos sobre estos temas. Además, vamos a tocar puntos muy precisos de los destinos o productos que vendemos. En esta y todas las emisiones los invitamos a hacer preguntas por escrito para que las respondamos aquí mismo. Simplemente tienen que dar un clic en una burbuja que les debe aparecer por acá, que sale del lado de la pantalla, y al final del programa con mucho gusto buscaremos aclarar las dudas. En la clase de hoy aprenderemos o conoceremos más sobre el comportamiento del viajero mexicano. Para ello nos acompaña Arik Staropolsky. Espero que lo haya dicho bien, Arik. Arik es un consultor de 19 años de experiencia en turismo. Ha ocupado cargos de alto nivel en varias entidades gubernamentales y es especialista en el comportamiento del consumidor, entre otros. Hoy en día es director de STA Consultores, empresa especializada en investigación, planeación, generación de conocimiento e información orientados a la solución de problemáticas y a la mejora en los procesos para una adecuada toma de decisiones. Así que está con nosotros Arik. Arik, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido a Aula 4.0. Además, debo decirte que eres el padrino de este proyecto. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Arik, te invito a sentarte. Amigos, Arik, he preparado yo una serie de preguntas muy interesantes y seguramente las respuestas de Arik van a hacerlo más por los conocimientos que él tiene en estos temas. Arik, ¿te parece que hagamos esas preguntas? Con todo gusto. Vamos a empezar por el inicio. Para entender el comportamiento del viajero mexicano, vamos a hablar siempre del viajero mexicano. Coméntanos, Arik, ¿cuántos mexicanos consultamos Internet? Pues mira, Miguel, de acuerdo a un estudio publicado sobre los hábitos de consumo en Internet de la Asociación Mexicana de Internet, hay 70 millones de internautas dentro del país, lo cual corresponde a 63% de la población aproximadamente. Habría que decir que de estos, una muy buena parte, casi la tercera parte, son jóvenes entre 18 y 25 años. En promedio, los mexicanos invertimos 8 horas con un minuto frente a la computadora. Bueno, frente a la computadora o el celular o el iPad o los diferentes mecanismos navegando por Internet. 63% de los consumidores les interesa cuestiones relacionadas con viajes y turismo en general. Entonces, hoy en día, si bien la penetración del Internet dentro de las casas de los mexicanos ha ido incrementándose, pues es un lugar importantísimo para estar a la hora de querer ofrecer productos o servicios de cualquier índole. Entonces, Arik, de 120 millones más o menos que somos de mexicanos, 70 millones consultamos Internet, que se representa el 63% de los mexicanos, ¿cierto? Es correcto. Pues un dato fuerte, interesante. Y hablando de temas de viajes y servicios turísticos, Arik, ¿en dónde buscamos información de viajes y cómo compramos los mexicanos?
Pues como tú bien lo mencionas, son dos etapas diferentes, ¿no? La primera etapa es la etapa de planeación, de investigar qué es lo que hay qué es lo que hay en el destino, y ya después viene la etapa de compra y de reservación como tal, ¿no? Okay. Los mexicanos, si nos comparamos contra otras nacionalidades del mundo, somos malos en la planeación, digamos. Sí. Si bien ha aumentado este periodo de la planeación, hoy en día se ubica más o menos un mes antes de la fecha del viaje, empezamos a planear, empezamos a buscar. La compra viene más o menos entre 13 y 15 días antes de la fecha del viaje, y principalmente 3/4 partes de la gente que viaja lo hace, la etapa de planeación y de búsqueda la hace a través del internet. Un 36% se apoya con familiares o amigos, es decir, Okay. dependemos de cómo le haya ido al amigo, cómo le haya ido al familiar, para ver en qué hotel se hospedó, si la aerolínea salió puntual o no, qué restaurantes, qué cosas hay que hacer en el destino, ¿no? Y por último, un 23% de la gente acude a una agencia de viajes para pedir información sobre los destinos, ¿no? La segunda parte de la pregunta es, ¿Qué compramos? ¿Cómo compramos? ¿dónde se compra y qué es lo que se ¿Cómo compra, aterrizamos? ¿no? Primero consultamos, ¿verdad? Y después compramos. Un 53% de la gente compra a través de internet, lo cual es un número relativamente alto. 18% lo hace a través de una agencia de viajes. ¿Y qué es lo que se compra? Principalmente el alojamiento, el vuelo y, en su caso, la renta de un automóvil. Esos son como las tres principales productos o servicios que se reservan con anticipación. No. Las actividades, lo que se va a hacer en el destino, se deja ya para comprarlo en el destino, en el lugar, salvo que sea algo de mucha demanda, se deja, digamos, de último momento, sí. Ay, muy interesante. Cuando realizamos esta búsqueda, siempre hablando, insisto, del mercado mexicano, ¿qué tipo de información, Arik, nos interesa conocer del destino? Yo ya decidí irme a Las Vegas. Bueno, ¿qué tipo de información me interesa conocer de ese destino a la hora de consultar y reservar? Pues mira, se busca sobre todo información general del destino. Ajá. Se comparan mucho los precios que uno puede enfrentar allá, de hoteles, de restaurantes, de actividades para hacer. Se consultan mucho comentarios de otros viajeros, de otras personas que estuvieron ahí. Okay. Y entonces, si bien parte de la investigación se hace en las propias, por ejemplo, hablando de hoteles, en las propias páginas de los hoteles, los propios usuarios ya saben que dentro de las páginas de los hoteles uno va a encontrar buenos comentarios positivos, Sí. ya que los comentarios negativos o los que dañen la imagen del hotel seguramente van a ser editados o de plano bloqueados, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos sitios que te permiten compartir tanto una experiencia buena como mala se convierten en una fuente de consulta muy importante, ¿no? Se utilizan en general buscadores, blogs especializados, redes sociales, páginas de las empresas, con esta restricción que te comentaba, ¿no? Ya estando en el destino, por lo general los turistas utilizan mucho aplicaciones móviles relacionadas con viajes y turismo. Por supuesto que el GPS, que se convierte en una fantástica herramienta para moverse, para no perderse, o más bien para perderse y luego encontrarse, ¿no? Que sí, puede llegar a ser muy buen comentario. Guías digitales, ¿no? Con la información sobre el destino. Pues muy interesante. Dado este universo tan interesante de muchísimos mexicanos buscando y reservando en internet, ¿qué opinión nos puedes dar de cómo hacer o qué tan importantes son las campañas digitales de nuestros productos, de marketing? Pues mira, dada esta cada vez mayor penetración del internet en los hogares de los mexicanos, dado estos hábitos de consumo en donde el internet se convierte en una fuente interminable para poder planear y reservar los viajes, quien no esté en el internet hoy en día, pues prácticamente no existe, no está en ningún lugar, ¿no? Claro. A diferencia de la televisión, de la radio, los periódicos y revistas, la gran ventaja del internet es de que te permite enfocarte al público objetivo al cual estés dirigiendo tus productos o servicios.
¿Qué se necesita para eso? Conocer al público objetivo. Tú lo Claro. mencionabas en la introducción, ¿no? Entonces, en la medida en que tú sepas que determinado producto o servicio turístico va a ir enfocado a Ciertas nicho. cierta edad, cierto Claro. nivel socioeconómico, cierto nivel de educación, ciertas preferencias o hábitos para viajar, pues tu campaña va a tener mayor éxito, ¿no? Obviamente no hay que poner todos los huevos en una única canasta, hay que diversificar diferentes páginas web y medios, y hay que tener una estrategia inteligente. Otra vez, aquí la base es conocer al consumidor, saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus preferencias, Claro. la anticipación de la planeación, de la compra, etcétera, etcétera. Qué importante lo que estás diciendo, conocer al consumidor, ¿no? Es Saber el sus punto de partida. gustos, su presupuesto, a eso te refieres, ¿no? Totalmente. Correcto. Arik, tú que eres experto con tantos datos y estadísticas, ¿qué panorama nos puedes dar de cómo viajan los mexicanos? Es decir, ¿viajan más, menos, a dónde? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, en los últimos años, toda la industria de viajes y turismo en México le ha ido muy bien, ¿no? Principalmente, si bien han llegado muchos turistas extranjeros en los últimos años y se ha ido incrementando, pero también los mexicanos cada vez estamos viajando más. Por ejemplo, viajes internacionales de mexicanos al exterior ha aumentado un 2.4 en el último año, una tasa promedio de crecimiento de 3% en los últimos 5 años, lo cual, si bien la paridad peso-dólar no ha ayudado mucho, Claro. pero la gente sigue viajando, ¿no? El gasto también ha aumentado mucho, 26% en los últimos Wow. 5 años, ¿En dólares o en pesos? en dólares. En dólares, ok. Y la llegada de turistas nacionales a hoteles dentro del país también ha crecido 40% en los últimos Wow. 10 años. Habría que decir, hay un estudio por ahí publicado que se saca de la encuesta de turismo en hogares y de Sí. consumo en hogares que publica INEGI. El gasto turístico de los mexicanos se concentra en los niveles socioeconómicos altos de la población. Entonces, dada esa restricción o dado ese acotamiento de la información, los mexicanos y el gasto turístico de los mexicanos está aumentando últimamente en los últimos años. Bueno, con esto me dices que hay un gran universo de clientes para nosotros, amigos, ¿no? Por supuesto, sin embargo, habría que evaluar un poco el papel que han jugado las agencias de viajes, ¿no? claro. Durante muchos años las agencias de viajes eran el único mecanismo para poder comprar y reservar viajes. Hoy en día ya hay otras formas, ¿no? El Internet Claro. es uno de ellos. Entonces, parte de la labor es de que las agencias de viajes se tienen que adaptar a esta nueva realidad, ¿no? Volviendo a los ejemplos que ponías en un principio, las agencias de viaje tienen que conocer al consumidor, al cliente, claro. y tienen que entender cuál es lo que ellos le pueden aportar de valor agregado. Ya no es solamente vender un boleto de avión, sino es generarle un valor agregado, asesorarlo, Asesoría, ayudarlo, recibir sus comentarios y sus críticas, ayudarlo a canalizar, etcétera. Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que ustedes, amigos, también estarán de acuerdo con nosotros. Escuchar al cliente, asesorarlo, orientarlo y hacer que su lana rinda más para lo que están comprando, ¿cierto, Arik? Exactamente. Oye, una última pregunta, Arik. Al menos de mi parte, ahorita vemos las preguntas que nos hagan nuestros amigos. ¿Qué recomendaciones nos darías a nosotros, los agentes de viajes, para dar un mejor servicio hoy en día? Un poco, puede sonar un poco redundante a lo que nos acabas de contestar, pero ¿tú qué nos dirías a nosotros? ¿Cómo puedo pescar más de todo ese universo de clientes que hay en el mercado? Pues mira, sin duda es acercarse al consumidor final, ¿no? Dado que hoy en día los canales que está utilizando son los digitales, Okay. pues hay que meterse en el mundo digital, ¿no? Las agencias de viaje tienen que dejar de ser meros intermediarios Okay. y más bien enfocarse a generar un valor agregado. Por tipo de producto se le tiene que dar un plus al turista que está comprando a través de las agencias. Transparencia. Los turistas se quejan mucho de que ven ofertada una
una tarifa. Un paquete y resulta que no es. Y resulta que es otra y que hay un montón de costos medio ocultos. Impuestos y cosas así. Y que si uno no quita las palomitas ahí en letras chiquitas, el precio se te va bastante más alto, ¿no? Y la gente no le gusta eso. De hecho, la gente prefiere muchas veces utilizar otros medios de compra con tal de evadir esos posibles engaños, ¿no? Sí hay que generar campañas en línea, pero hay que ser muy inteligentes. Por ejemplo, este tema de simplemente comprar palabras en Google puede llegar a ser una estrategia en el corto plazo que resulte y que resulte muy bien, pero una vez que Google sabe que tú estás dispuesto a pagar por determinadas palabras, las va a incrementar. Y los costos. Le va a incrementar los costos y ya no te va a dejar ir. Entonces, si dejas de pagar, te va a mandar a la página 17 del buscador, ¿no? Entonces, más bien hay que encontrar la manera de cómo aparecer orgánicamente en las búsquedas en los primeros sitios, ¿no? Ser predictivos, otra vez, estudiar al consumidor, saber que viene la temporada de invierno y que van a estar buscando playas o nieve. Exactamente. Claro. Preparar paquetes, preparar precios, hacerse de información con estas cosas, ¿no? Y por último, utilizar las redes sociales, utilizarlo como un canal de comunicación que los consumidores ya lo están utilizando para recibir comentarios, seguimiento a los viajes, dar seguimiento a críticas, etcétera. Perfecto, pues qué gran información, estarán de acuerdo conmigo, amigos. Por eso era la importancia de tener a un experto como Arik aquí con nosotros en esta primera edición. Vamos a hacer me van a hacer llegar un par de preguntas que nos acaban de hacer online nuestros amigos. Aquí me dicen que nos pregunta Eduardo Ramos de Pachuca. Nos pregunta algo, Arik. ¿Qué gasto promedio ocupa el viajero mexicano para viajar? Mira, hay un estudio publicado por INEGI, la encuesta nacional de turismo en hogares, que habla de que los mexicanos en promedio gastan 5,610 pesos por viaje. 5,610 pesos. Por viaje por persona. Es un dato del 2014, a lo mejor habría que traerlo a valor presente para incorporar temas de inflación, ¿no? Y bueno, ese es el gasto, principalmente es en cuestiones de hospedaje. Obviamente no considera, siguiendo las recomendaciones que hace la Organización Mundial del Turismo, no incorpora gastos para llegar al destino, sino son los gastos en el destino. O sea, no hablando de boleto de avión, ¿a eso te refieres? Exacto, o boleto de camión. Sí. O boleto de autobús, claro. Muy interesante. Ana María, de aquí de la Ciudad de México, nos hace llegar esta pregunta. ¿Qué destino es el que buscan más el viajero mexicano? Pues mira, ahí sí hay una estadística bastante exacta publicada por la Secretaría de Turismo Federal, en donde dentro de México los mexicanos viajan principalmente a la Ciudad de México. El destino preferido, digamos, de los mexicanos es la Ciudad de México, a pesar de que la Ciudad de México no es un destino turístico como tal. Por supuesto que tiene muchos atractivos turísticos, no vamos a negar eso, pero si tú le preguntas a los hoteleros, te van a decir, a los hoteleros de determinadas regiones, de Reforma, de Polanco, de la Condesa, del Valle, te van a decir que arriba del 70% de su ocupación es provocada por hombres de negocios. Claro. Y sí, las ocupaciones bajan durante los fines de semana. Claro. Y han habido muchos esfuerzos de las autoridades para tratar de mejorar esas ocupaciones, ¿no? Entonces, la Ciudad de México sigue siendo en volumen quien más turistas recibe a nivel nacional, seguido de Acapulco. Luego viene Guadalajara, Cancún, que Cancún ha aumentado mucho la participación de los mexicanos en las llegadas. Hace algunos años habían mucho más extranjeros que se hospedaban en los hoteles de Cancún y últimamente ha mejorado, también ayudado por la mejor conectividad aérea que hay en el país y la caída de precios. De aéreo, ¿no? Aéreo, sí. Pues, Ari, qué interesante tu respuesta. Sin duda, cada pregunta, amigos, estarán de acuerdo con que es como para hacer un programa entero de Aula 4.0, porque en lo personal me apasiona mucho este tema de los datos, de lo digital, y hay que engancharnos al tema del Internet y todos los beneficios que nos puede dar a nuestra industria.
Pues Arik, te agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros. Te recuerdo que eres el padrino de Aula 4.0. Amigos, este es un ejemplo de lo que vamos a estar haciendo en las próximas ediciones de Aula 4.0. Vamos a traer invitados del nivel de Arik para hablarnos de diversos temas. Vamos a hablar de destinos que nos interesa y que al fin de cuentas es el producto que acabamos ofertando. Y bueno, hay una infinidad de temas de los que vamos a hablar. Les agradezco mucho el darnos estos minutos aquí para estar en vivo desde la Ciudad de México y nos van a recibir pronto la invitación para la siguiente edición de Aula 4.0 vía este canal, y ya vimos qué sencillo es y qué interactivo puede ser. Sin duda se va a ir enriqueciendo con el tiempo. Me despido, mil gracias nuevamente y mil gracias, Arik. Con mucho gusto, mucha suerte. Gracias.